Volvemos a Par en el Mundo con ese temazo de Alicia Keys, Incomún, de mis temas favoritos. Acá Ale me hizo un regalito para ese corte. Otro regalo es la presencia y la entrevista que vamos a hacer ahora con Darío Solano, activista dominicano, y Joana Herrera, académica colombiana. Ya hicimos las debidas presentaciones antes. Ustedes están con el tiempo cortito, así que vamos derechito al tema. Primero, Joana, Darío, bienvenidos. Muchas gracias. Contanos un poco, cuéntenos un poco de qué se trata el encuentro que están participando y con qué planteos llegan a Uruguay. Adelante. Bueno, gracias de nuevo. Estar aquí en Uruguay un poco es dentro del marco de una agenda a nivel regional que estamos trabajando sobre derecho y visibilización de los pueblos afrodescendientes, en este caso vinculado a todo lo que el maritorio, el mar, dentro del marco también de ver en qué momento estamos parados en términos de lo que es una crisis global, y que muchas veces esa crisis global impacta a los pueblos de manera diferenciada. Y cuando hablamos de crisis global y planetaria, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de pérdida de biodiversidad, de contaminación ambiental, pero esto también tiene una articulación con lo que es racismo estructural en la región. Entonces lo que estamos tratando es también haciendo un enfoque de derechos humanos, de participación de las comunidades afrodescendientes, pero además de eso, de el papel y el rol que juegan los pueblos afrodescendientes en términos de cambio climático, en términos de biodiversidad, o sea, de derechos. Entonces, es un trabajo que venimos haciendo dentro del marco, y así como hacen ustedes la presentación, o sea, desde el activismo con la combinación con la academia. Entonces, con Joana tiene Herrera de la Universidad Javeriana, que es el equipo técnico académico, una relación muy solidaria de igual a igual, que vienen trabajando, construyendo herramientas e instrumentos que permitan incidir en lo que son las políticas públicas. O sea, porque si bien es cierto que los pueblos afrodescendientes hemos estado dentro del marco de los márgenes, y de que permanentemente, independientemente que en la región hay un aumento en términos económicos, sin embargo, estos desarrollos también ha sido sobre la base de un crecimiento económico con desigualdad social, claro, y con desigualdad racial. Entonces la intención es cómo incidir en las políticas públicas, cómo hacernos sentir en una región que es la más desigual del mundo, pero también cuando estamos hablando de cambio climático y biodiversidad, somos los que menos aportamos. Sin embargo, somos los que los efectos del cambio climático más nos empobrecen como tal. Entonces es necesario crear herramientas, crear mecanismos de participación, de que el rol que juegan los pueblos afrodescendientes en todo este proceso, por la cantidad numérica, por un lado, por la cantidad de territorio, pero también cómo esa cosmovisión cultural mantiene una relación de carácter espiritual dentro de lo que son los conocimientos tradicionales para conservar no solo la naturaleza, sino también la vida del planeta. Claro. La relación con los territorios, ¿no, Joana? Sí, de acuerdo. Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto conversar en Uruguay con el movimiento afrodescendiente, con quienes hemos tenido la oportunidad de reunirnos ayer. Esta tarde vamos a tener más sesiones, y mañana acompañándoles en la reflexión también de una agenda nacional, con este impacto también, por supuesto, en lo internacional, porque en el mapeo que ha hecho la Coalición por los Pueblos, la CITAFRO, con apoyo de RRI y otros actores, Uruguay es de los países con más déficit de información. No tenemos grandes datos sobre la relación de los pueblos y lo que estaba el maestro explicando muy bien, y la biodiversidad y el cambio climático. Uruguay, se destaca en la región por sus datos estadísticos poblacionales, pero la pregunta por lo territorial y lo afro no está solo desde el punto de vista del patrimonio, de la memoria, ¿no? de lo que fueron aquellos barrios más importantes para la población afrodescendiente, de su relación con ciertos procesos industriales. Pero no hay actualmente un ejercicio de mapeo, y es lo que el movimiento afro-uruguayo justamente está priorizando, y estamos aquí también para ayudarles metodológicamente a pensar esas categorías de visibilidad territorial, de justamente
poder entender cómo estas cuestiones relacionadas con el debate climático y de conservación de la biodiversidad también tienen que tener como sujetos a los afrodescendientes, en este caso del Uruguay y otros países del Cono Sur, donde este patrón de invisibilidad se repite, ¿no? O sea, sabemos algo por los censos, pero sabemos poco por las prácticas de uso, de manejo, a qué se dedican, cuáles son los elementos esenciales de la biodiversidad que se relacionan con su identidad cultural. En otros países ha habido allí un trabajo más fuerte y por esa vía les ha permitido el acceso a garantías de tenencia de los derechos territoriales, por ejemplo. Entonces, en eso estamos, ¿no? Pensando las ciudades, que Uruguay tiene un poblamiento afrourbano, las ciudades también como espacios de reivindicación territorial, que no es una discusión que estemos dando en otros lugares. Uruguay va a poner esto muy fuertemente en la agenda, como ha pasado también con Brasil. Así que, pues, de verdad, con mucha expectativa de la hoja de ruta que puede salir estos días de trabajo. Excelente. Joana, Darío, comentaste un concepto de racismo estructural y para nuestra audiencia, que muchos estarán familiarizados, pero otros no, cuéntenos un poquito de qué trata, ¿no? O sea, ¿qué es racismo estructural? Que está bastante estudiado en la academia y es un concepto muy utilizado en estas discusiones. Sí, claro. Cuando estamos hablando del tema de racismo y a propósito, yo creo que viene muy oportuno sobre la mesa una resolución que acaba de emitir las Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas, donde por primera vez se declara la trata transatlántica como un crimen de lesa humanidad más grave de la historia. Y cuando estamos hablando de racismo estructural, de cómo esta forma de poder de la reproducción del colonialismo, donde hubo una pirámide racial y social y que mantuvo justamente a los pueblos, y en este caso los pueblos afrodescendientes, los descendientes de africanos esclavizados, como ciudadanos de segunda y tercera y hasta de cuarta categoría, porque incluso se creó una antropología y una arqueología racista, donde recordemos que una de las justificaciones de la colonización y la esclavización era porque los africanos ni los indígenas eran seres humanos. O sea, como había un proceso no tenían alma. Un proceso de animalización. Sí. Entonces, independientemente de que se abolió la esclavitud, a los afrodescendientes no hubo una distribución, una integración directa a las sociedades en igualdad de condiciones. Claro. La misma repartición del acceso a la tierra como un mecanismo de poder. O sea, y eso se fue reproduciendo en términos institucional. Entonces se crearon toda una serie de una institucionalidad, pero los afrodescendientes estaban excluidos. Y eso se repite. O sea, si vamos a buscar las estadísticas en términos de cómo se mide el desarrollo humano en nuestras respectivas sociedades, nos vamos a encontrar de que el rostro de pobreza, las oportunidades académicas, las representaciones políticas, la presencia en las academias, no están las poblaciones afrodescendientes. Y eso tiene una razón. Es un problema estructural de la misma sociedad. Por eso hoy en día se está planteando lo que son las reparaciones históricas. Y las reparaciones históricas se ven de distintas perspectivas. Una expresión de ejemplo que hay que tomar en cuenta lo que hacen las islas del Caribe, en este caso agrupados en el CARICOM, donde han planteado incluso unos 10 puntos dentro del marco de la reparación. Esto tiene muchos inconvenientes. Fíjense que incluso esta resolución que hace la Asamblea de Naciones Unidas, inmediatamente Estados Unidos, Israel y Argentina se opusieron, pero los países europeos no participaron. O sea, de cómo el racismo es tan fuerte y el racista es tan perverso que el mismo racista siente vergüenza, pero no hay. Si ya tenemos una resolución que ha declarado como un crimen de lesa humanidad, ya no es una cuestión circunstancial, hay que buscar quiénes son los responsables. Entonces, de buenas a primeras, recordemos que parte de esa riqueza de Occidente fue producido a partir de la esclavización. Entonces, el racismo estructural es una reproducción institucional que se da de manera esquematizada al interior de estas sociedades, donde tiene poblaciones al margen del poder, de donde se deciden las políticas. Y en este caso, en esa pirámide, ubiquemos los afrodescendientes. Hay mucho esfuerzo y reflexión en términos académicos, pero además de eso también las agendas de los movimientos afrodescendientes, justamente para luchar en sociedades
antirracista. O sea, en este momento los movimientos que tienen unas características revolucionarias como el feminismo, pero el feminismo para tocar algo, no tenía en su agenda el problema del racismo. Entonces son de los aspectos que la desigualdad hay que irla borrando, pero tiene que haber también una visión mucho más amplia de las sociedades, donde no puede haber democracia donde hay racismo. No, está claro. Ahora, Darío, vos sos dominicano, tu caso, Joana, venís de Colombia. Hablan recién un poco de lo que vienen navegando y trabajando con población uruguaya y con organismos uruguayos. Ahí lo que me cabe preguntar es, este racismo estructural que claramente es regional y no es solamente de un país de los que estamos hablando, ¿ustedes igual pueden encontrar diferentes situaciones en los diferentes países o todo se reproduce casi igual en estos lugares? Todo va a depender de la característica. Porque yo vengo de República Dominicana, un país caribeño donde la población mayoritaria es afrodescendiente. Sin embargo, es el país que menos reconoce la afrodescendencia. Ustedes dirán, ¿cómo es posible? Bueno, ahí hay un conflicto de carácter histórico. República Dominicana comparte una isla con Haití y eso ha tenido un peso muy fuerte porque en el caso dominicano la independencia, la república no se construye en función de la metrópoli, sino en función de Haití. Y eso genera también de que la construcción de la dominicanidad ha sido sobre la base de una negación de lo que somos. Exacto. Y el antihaitianismo ha sido también una visión, un componente fundamental. Entonces, cada país tiene una característica. Lo que sí hay que admitir que en los últimos tiempos han existido muchas iniciativas. En cada país vas a depender mucho de su condición. En el caso que estamos en Uruguay y que estamos hablando de ampliar el Cono Sur, es porque es un momento también de intercambio de experiencia. El racismo es global. Y por lo tanto también tienen que haber expresiones globales de solución. Entonces, en eso estamos, pero en cada país. Fíjate que incluso los movimientos de izquierda en América Latina nunca tomaron en cuenta como parte de su agenda el problema del racismo, porque entendían que la lucha era solamente claseal, que era desde el punto de vista clasista. Sin embargo, no, hay una dimensión también de carácter racial, o sea, porque lo que hay que buscar las distintas poblaciones y sectores que han sido oprimidos y que están oprimidos dentro del marco de lo que es un modelo de producción político, que está ahí, un modelo político. O sea, nosotros entendemos el capitalismo tiene una base fundamentalmente de carácter racista, porque en eso no hay la menor duda. Pero los movimientos de izquierda, los movimientos revolucionarios, tampoco lo han resuelto ni han tenido políticos. Hay muchos temores frente a esto. Pero decimos, el problema de la democracia y el progreso tiene que ser sobre la base del reconocimiento de la diversidad y del respeto. Y ustedes traen el concepto de maritorio, que nos llamó mucho la atención cuando leímos el material. O sea, hay todo un mapeo, hay todo un trabajo sobre eso. Explíquenos un poquito qué son los maritorios. Nosotros tenemos imagen del mapa que ustedes han hecho y creo que ahí queda muy evidente que es un área enorme con mucha población cercana también a nosotros, ¿no? Culturalmente, geográficamente. Entonces, ¿qué son los maritorios? Es una pregunta maravillosa porque es precisamente uno de los principales puntos de reivindicación de la CITAFRO y de otras coaliciones de pueblos en la región. Desde la perspectiva más académica, los chilenos empezaron a nombrar el maritorio como esa continuidad entre la tierra y el mar y no la separación que solemos pensar en los litorales, ¿no? Como este es el espacio emergido y estos son los océanos, sino que los pueblos mapuche empezaron a mostrarle a la arquitectura chilena que no había cómo hacer procesos de planificación si no se entendía la integralidad de esos espacios que no tienen una separación desde el punto de vista del uso, de la percepción. Y otro elemento muy importante que en Chile propusieron, esos son debates de los años 70, es que los océanos también tienen
una relación identitaria con los pueblos, ¿no? No sucede esto solamente en la tierra, y que las prácticas de uso de pesquería, de navegación y de otro tipo de usos en los mares también constituyen una base para el reconocimiento de derechos de los pueblos. Entonces, Chile ha sido un país súper interesante e inspirador para pensar un concepto que viene ganando terreno en la región, como es el del maritorio, pero además el de derechos de tenencia marina. Si se ha logrado en la tierra la reivindicación de grandes áreas, como por ejemplo en Colombia, estamos llegando a las cerca de 6 millones de hectáreas que han sido reconocidas a los afrodescendientes. Qué importante sería que parte de ese reconocimiento también involucre a los llamados pueblos del mar, ¿no? Que no, en este caso nosotros en este mapeo hemos iniciado por el Gran Caribe, porque quizá es como ese gran espacio geográfico que nos muestra que ni siquiera desde el punto de vista de los países allí representados hay frontera desde el punto de vista de los pueblos, ¿no? O sea, no es este espacio es de Jamaica, este espacio es de Islas Caimán y aquí está República Dominicana, sino que cuando se mapea el agua, en este caso las corrientes del Gran Caribe, aparece un espacio totalmente compartido. Entonces hemos usado gran parte del trabajo que ya existía en la región, de las propias organizaciones sociales. Muy importante Red Afro, donde está el maestro Darío, que ha movilizado esta discusión en Centroamérica y el Gran Caribe para proponer el mar como derecho patrimonial de los pueblos y no dejarlo solo desde el punto de vista del análisis económico de la pesca como un oficio, sino de representar todo esto ya en un conjunto de derechos de más alto nivel y máxime por los problemas climáticos y la agenda de conservación de la biodiversidad, que si en la tierra ha sido difícil de posicionar, imagínense esto en el mar, donde no hay reconocimiento de sujetos, de personas, sino que es una agenda militarista, es una agenda pensada también hoy día desde las agendas de transición energética, porque el Gran Caribe tiene grandes proyectos de eólicas costa afuera, que están obviamente generando muchísimas preguntas de, ¿y esto qué está significando para los pueblos que usan el mar y que no están siendo llamados a la planificación de la transición energética? O las agendas previas como puertos de minería, en este caso puertos que hay para el transporte de petróleo. Y como ustedes se imaginarán, el Gran Caribe con la predominancia del turismo, todas las líneas económicas de estos países y con un efecto muy fuerte sobre los espacios de ocupación ancestral, como el turismo, cómo se impone y modela espacios desde la lógica de los cruceros, desde las lógicas de las grandes infraestructuras hoteleras. Entonces, es un concepto que nos está permitiendo problematizar todos estos asuntos y el Gran Caribe es como el primer modelo, el primer piloto de cómo mapear los mares, ¿no? Cómo poner nombres a las corrientes y con ello mostrar la ocupación, la presencia humana allí, para quizá pensar en otros lugares, como el Pacífico también se comporta así, el Atlántico, ¿no? La idea es que esto nos sirva también de marco metodológico, conceptual y sobre todo para los pueblos desde el punto de vista político, de hacia dónde va la reivindicación del mar también como parte de su identidad. Claro, pensamos por ejemplo en las costas, yo pienso en el litoral, la costa de Bahía, por ejemplo, es obvio, el puerto, ¿no? Y además de todo lo económico, también lo cultural, y lo que decía Joana y Darío, también son espacios en donde se mueve mucho económicamente y los pueblos de estas regiones suelen ser los que menos reciben los efectos de toda esa actividad, ya sea turística, minera, lo que sea, ¿no? Petrolera. Entonces, es un debate que no es solo político, sino es económico también, por más que uno quiera ir, ¿no? a la ancestralidad, el uso del territorio, pero también de distribución de recursos, como decías, Darío. Sí, y una cuestión es que este modelo de desarrollo tiene una lógica de que privatizan las ganancias y reparten las pérdidas. Y cuando hablo de repartir las pérdidas es porque hay un desplazamiento de las comunidades en la medida que el extractivismo turístico es beneficioso, ¿no? Utilizar el espacio. Pero también hay otros componentes. Como en términos de impacto de biodiversidad, todo lo que es el manglar, o sea, la misma contaminación. Ahora mismo hay una discusión y un gran desafío para la ciencia y que está afectando mucho a las comunidades. El sargazo. O sea, de cómo esto está afectando los modelos, los estilos de vida de las comunidades, pero siempre cuando se habla de sargazo se piensa
en la industria turística. Turismo, sí, o sea, claro. vamos a buscar la cooperación internacional, sí. las inversiones en función del negocio. Claro. Y no en función de la vida misma. Sin embargo, las comunidades, los pueblos costeros tienen también técnicas centenarias de que pueden también ser parte de las soluciones como tal. Entonces, es importante ver que ese mar, ese territorio marítimo es parte de la construcción de una identidad. O sea, de cómo se sueña a partir del mar. Pero el mar no es solamente verlo de una perspectiva de su belleza, de las pecas, de ocio, Sí. sino que es una casa, es vía, es una comunicación, como decía Johanna, el mar que nos une. Y ahí hay toda una historia compartida y como tal se crean puentes de hermandad en términos globales. O sea, hay una visión claro. de pueblo y no necesariamente en que han tratado de convertir el mar como una situación de seguridad nacional. O sea, de cómo esa visión militarista que trata de excluir los pueblos, y en una región lamentablemente que los espacios cívicos han ido desapareciendo producto de una visión política de exclusión. Entonces, ¿cómo las comunidades van a participar en este proceso? Entonces, por eso es necesario fortalecer las capacidades, la identificación de herramientas como tal, para definir estrategias de incidencia desde los mismos pueblos como tal. Y esa combinación, reitero, de lo que es la producción de conocimiento científico con el conocimiento popular, que pueda ser parte de construcción de pequeños espacios de poder. O sea, cómo elevar la capacidad de negociación de los pueblos. Recién hablabas de desplazamiento y me queda pendiente ahí pensar como, ¿sabemos más o menos cuánta población es afectada en estos entornos y demás en relación al desplazamiento de las comunidades y demás o no? Por ¿O no hay desplazamiento registro? forzado por esos proyectos de desarrollo. Sí. Creo que no hemos hecho una No hay. cuantificación desde ese punto de vista. No, por ahora estamos intentando asociar una unidad de medida que es la de las millas náuticas para saber qué porcentaje del Gran Caribe usan los pueblos, y en todos los países, sobre todo en las Antillas menores, los resultados son impactantes, porque las Antillas, al tener tanto poco suelo emergido, más del 90% de su área es marítima. Claro. Y en la conversación con los pueblos, pues claro, todo su uso está volcado hacia el mar, Claro. justamente por la estrechez de las áreas para la agricultura, que casi todas ya están tomadas para usos turísticos. Entonces, no tenemos un dato de desplazamientos forzados por esta vía, pero sí seguramente que será un tema de análisis de la CITAFRO. Sí, porque se trata también que es importante que este proceso es un movimiento en construcción. Es novedoso lo que estamos haciendo. Sí, claro. Estamos caminando un nuevo campo y es construcción, acumulación de experiencia, Claro. porque eran aspectos que no se tomaban en cuenta. Entonces, siempre van a haber un proceso de aprendizaje en cada país. Claro, en algunas zonas de polo turístico, tú te das cuenta a quiénes se han ido, pero no tenemos todavía ese universo. No, claro, es un trabajo por cuantificado. hacer, digamos. Sí, sin embargo, fíjate que Samaná, que es una de las zonas más importantes de la República Dominicana desde el punto de vista de la identidad afrodescendiente y de la presencia aún de pueblos de pesquerías, hicimos un análisis del 2002 al 2025 para ver la presión de la urbanización hotelera y de casas de segunda residencia sobre los poblados en este caso, de pueblos de pescadores, y el nivel de transformación es del 60%. Imagínese. O sea, estamos hablando del 2002 al 2025, Sí. o sea, un periodo de tiempo de un poco más de 20 años en el que ves cómo en este caso la cobertura urbana empieza a crecer sobre áreas rurales, donde se ha configurado pues toda una actividad además hoy día muy importante en la visibilidad de cuáles son los lugares más estratégicos ecológica y culturalmente de los pueblos afrodominicanos. Entonces sí que estamos estableciendo en algunos casos pilotos de análisis con fotografías aéreas, imágenes satelitales, para ver históricamente, ¿no?, como la huella y la transformación radical del paisaje que se está viviendo allí con ocasión de las industrias turísticas, y ahí se llama turismo. En otro lugar se llaman palma de aceite, que es un gran monocultivo también que está en ciertas zonas como en Honduras, en Colombia, que hay una presión muy fuerte por la producción de biodiesel que viene de este tipo de agroindustrias.
En otras zonas es la expansión de la cañicultura o la ganadería, ¿no? Dependiendo de la región. Pero sí es cierto, y a raíz de tu pregunta, que las métricas que tenemos para turismo y formas de vida comunitarias nos muestran una tendencia muy negativa, o sea que eso no pueden coexistir, en realidad es una que se sobrepone sobre la otra y tiende al desplazamiento forzado. Sí, políticas de tierra arrasada, ¿no? Podríamos decir de mar y tierra arrasados. Y incluso como el colonialismo también se expresa ahí en esa política turística. Pero contalo más. Sí, porque dale detalle, decilo nomás. Te das cuenta. Aprovecha el micrófono. Que muchas veces nuestros planificadores no planifican para la población local, sino para el exterior, claro, para los europeos que vienen a pasar su momento. Cuando en estos polos turísticos se van a desarrollar, poco importa lo que van a arrasar. O sea, el desarrollo urbanístico. Pero están pensando justamente en esa población. Si nosotros buscamos estadísticas, entraron cantidad de millones de dólares en divisa. Pero de repente nos damos cuenta que parte de ese dinero se quedaron en las grandes compañías de tour operadores en Occidente, o sea, que no fue a la comunidad. Pero también en esos polos turísticos, en el caso dominicano, tú te vas a encontrar que en el complejo turístico hay de todo, hay agua, hay luz, pero en las comunidades de los alrededores, claro, no. Ni saneamiento. No hay. Claro, no hay. No, está clarísimo. O sea, no hay una posibilidad de armonizar el desarrollo. Claro, que el desarrollo llegue a toda su población. Claro, y que el impacto del desarrollo, como tiene que ser, se maneje en función de la calidad de vida de la gente y no en función de lo que son esas dinámicas económicas. Bueno, muchísimas gracias. Recibimos a Darío Solano, Joana Herrera. Hacemos de nuevo esa invitación. Ellos participan junto con otros académicos, activistas, especialistas en el intercambio de pueblos afrodescendientes de Uruguay y el Gran Caribe. Un encuentro que va hasta mañana miércoles en el Centro Cultural Pircailus, que está en Jaime Roldós y Pons, esquina Londres. Muchísimas gracias a ustedes.